Buenas tardes. Bueno, siento muchísimo placer en estar en esta novena jornada de ética en la provincia de Guantánamo. Primero le agradezco al doctor Carlos Sin Castillo que me hizo la invitación. Y verdaderamente me sentí halagada porque primero el tema y segundo en Guantánamo. O sea, yo hice mi servicio social hace más de 50 años aquí en Guantánamo, allá en Guantánamo. Y me agradó que él me invitara. Y además, bueno, independientemente de que los que me puedan conocer por la parte de epidemiología, pues creo que la epidemiología es una ciencia amplia y también he estado dedicada un tiempo largo, y todavía lo estoy, a apoyar en la maestría de bioética que dirige el profesor José Ramón Acosta. En ese sentido, bueno, ahí contacté con el doctor Carlos y de ahí más o menos surge esta invitación. Una cosa interesante es la forma en que yo voy a hacer la exposición. No es una exposición muy convencional. Yo no tengo ningún medio auxiliar. El medio auxiliar que yo tengo es mi voz y las cosas que me pueda guiar con un guión que tengo más o menos en papel. Pero definitivamente no esperen ver absolutamente ninguna transparencia, ningún dato. Los datos los van a escuchar y si tienen memoria auditiva, bueno, pues van a grabar algunos de los datos que yo diga, que no son tantos. Es más lo que voy a conversar que lo que voy a mostrar. ¿Cómo hice este conversatorio? Vamos a considerarlo un conversatorio, no una gran conferencia, una conferencia magistral, ni nada de eso. Es un conversatorio sobre un tema que siempre me ha interesado desde el punto de vista tanto epidemiológico como de la bioética, que es esa enfermedad que surgió de una manera bien compleja, todos lo sabemos, casi sin saber qué cosa era, ni a qué se debía, ni dónde se originó, y que definitivamente vino para quedarse y aquí está conviviendo con nosotros ya en etapa de cronicidad. El trabajo, como todas estas actividades que se hacen desde el punto de vista científico, metodológico, tiene una estructura, una introducción, tiene una metodología, tiene un desarrollo y tiene unas conclusiones. ¿En qué me basé yo para hacer esta presentación, este conversatorio? Bueno, tomé 4 documentos. De todas las cosas que había leído con relación al VIH, obligada por supuesto por la profesión y lo demás, tomé 4 documentos. Un primer documento que yo lo considero muy valioso, primero porque fue un obsequio que me hizo el doctor Héctor Terry. Ustedes saben que durante muchísimos años fue la persona que tuvo en sus hombros la conducción de todo este problema que ocasionó la VIH y la COVID y el SIDA. Y ese es un gran documento. Un documento no está totalmente divulgado, porque él lo publicó y lo entregó, pero bueno, tuvo la deferencia de obsequiarme un ejemplar y me vino muy bien. Es un ejemplar que tiene que ver con todo lo que ocurrió desde que se inició hasta el año 93. Ese es un documento que sirve de base para esta exposición o este intercambio que vamos a tener. El segundo documento es un libro que elaboraron el doctor Struch, la doctora Rosario Ochoa y la doctora Villalón, y que hace como una especie de valoración larga de la experiencia que tuvieron en 30 años de trabajar con el programa de control del SIDA. Los otros 2 documentos, o sea, son 4, los otros 2 documentos son 2 investigaciones. 2 investigaciones, una tuve el placer de hacer la tutoría de la persona que la elaboró, y el otro fui presidenta del tribunal que la examinó. Son 2 tesis, 2 investigaciones que se quedaron como tesis de maestría de bioética, muy interesantes, relacionadas por supuesto con este tema del que yo voy a hablar y que por supuesto todavía no he dicho. ¿Cuál es el título? El título de esta intervención se llama Conflictos éticos relacionados con el VIH-Sida. Conflictos éticos. No sé, a lo mejor las jornadas de bioética, las jornadas de ética, de hablar de la moral, y definitivamente estas 2 investigaciones, más todas las cosas que se habían mencionado como documento sustentador, tienen que ver con esta parte del VIH-Sida que se habla poco, que se escribe poco, o que si se escribe no se divulga mucho. ¿Qué significa desde el punto de vista ético que una persona tenga esta enfermedad que se llama VIH-Sida, o que un sistema de salud tenga que crear un programa para atender a estas personas y a este problema de salud, porque definitivamente es un gran problema de salud? Bueno, la historia del SIDA no lo voy a hacer. En primer lugar, lo más importante fue siempre esa cosa abrupta en que surge y que después se complica porque se desconocía el origen, el tratamiento correcto. Incluso todavía a estas alturas nosotros no tenemos una vacuna protectora.
Lo que ha mejorado muchísimo, por supuesto, es el tratamiento que ha permitido que las personas tengan una larga supervivencia, la que no se esperaba. Con la letalidad que tuvo al principio, no se esperaba esa larga supervivencia. Entonces, esta conversación quisiera que entendiera que está bien estructurada en tres momentos. Hay un momento en que voy a analizar los conflictos éticos que se le ocasionan al sistema de salud, al programa de control, desde su inicio hasta etapas actuales. O sea, ¿cuál es la situación desde el punto de vista del programa de las actividades epidemiológicas de control vinculadas al proceso del comportamiento de la persona, del problema, de la sociedad, de lo que significó para un país tener enfermos de este tipo? Y eso se queda en la parte más, vamos a decirle, gerencial, administrativa, y ahí quiero indagar algunos de los conflictos. Después vienen los conflictos que se originan por la propia persona, o sea, la persona que tiene SIDA o las personas que tienen SIDA, los grupos denominados vulnerables, que son los que más aportan desde el punto de vista de la enfermedad, de las tasas, de los cálculos, de la incidencia, de la prevalencia. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó también con esas personas desde el punto de vista de estos conflictos? Bueno, si vamos a buscar en el diccionario, ¿qué es un conflicto? Bueno, es como una cosa de incertidumbre, algo que nos crea una dificultad para poder solucionarlo. Y verdaderamente, cuando se dice conflicto ético, bueno, la complicación es mayor. La complicación es mayor. No tiene semejanza con un conflicto desde el punto de vista más material. Es un conflicto relacionado directamente con la persona, su comportamiento, su subjetividad, sus creencias, sus actitudes, y nada más y nada menos que una persona que padece una enfermedad que, como dije hace unos minutos, ni siquiera tiene todavía una vacuna protectora, sino que depende de la protección de la propia persona y de quienes le rodean. Les dije ya en qué se sustentaba. Bien, ¿cuáles son los conflictos éticos desde el inicio? Bueno, en el año 81 es que se presenta el primer caso. Los primeros casos en Estados Unidos de esta rara enfermedad, y por supuesto descubiertos a partir de una neumonía rara que presentaban las personas nunca vista de un agente que se llamaba o se llama Pneumocystis carini. Eso llamó la atención, una neumonía muy rara, muy complicada, que por eso casi siempre llevaba a la muerte, en el año 81. Ya en el año 83, 81, 83, pasaron 2 años, se hace una gran reunión, se convoca por la Oficina Sanitaria Panamericana, una gran reunión para ver qué se hacía en los países de América con relación a esta enfermedad rara. En ese sentido, bueno, Cuba participó, por supuesto, en esta reunión, y se hicieron ahí una serie de orientaciones y se dieron recomendaciones y formas de actuar en relación a este proceso que ya básicamente era una pandemia. Por eso en el año 86, cuando ya empezaron a hacerse las pesquisas, en el año 83 se hizo esa reunión. Y en ese tiempo, o sea, 83-86, aquí en Cuba se empezaron a hacer pesquisas, o sea, búsqueda activa. ¿Por qué? Porque ya empezaron los primeros conflictos, los conflictos que decían que, por ejemplo, en el caso de las Américas, hay una persona que no se sabe exactamente de dónde surgió su criterio, pero la persona consideró que, por ejemplo, en Estados Unidos había llegado los casos porque los habían traído de Cuba las personas que estaban en misiones internacionalistas y en Angola, y de ahí los habían traído a Cuba, y Cuba, esas personas se casaron con otras personas que estaban residiendo en Cuba y fueron a Estados Unidos y ahí llevaron el virus. Miren qué clase de ruta para llevar el virus y la enfermedad a Estados Unidos. Pero bueno, lo dijo y ya creó cierto grado de incertidumbre, de alarma con relación a lo que estaba sucediendo en Cuba con el virus de la inmunodeficiencia. Las críticas llovieron, y sobre todo las críticas que tergiversaban lo que se estaba haciendo, lo que estaba pasando en Cuba. Entonces, al final, se decidió, en el año 86, se mantenía esta estrategia de pesquisa masiva. Se tomaba muestras a grupos de población enteros, tratando de buscar dónde estaba la persona infectada o la persona que podría transmitir internamente la enfermedad. Entonces, ya en el año 86 se empezó a ingresar las personas. Se empezó a ingresar en lo que después se llamó sanatorio del SIDA. Pero bueno, era un centro de aislamiento donde la persona ingresaba. El objetivo fue darle la mejor atención médico-social a los enfermos
y portadores del VIH y evitar la transmisión por vía sexual debido a conductas irresponsables de ambos. Ya empezamos a acercarnos a los comportamientos morales, éticos que deben tener las personas que padecen esta enfermedad. Ya desde aquel tiempo, cuando se crea este centro de aislamiento, vamos a decirlo así, uno de los objetivos era evitar que esa persona tuviera una conducta impropia debido a su irresponsabilidad a la hora de actuar dentro de la sociedad. Siguieron los comentarios, siguió el barraje de críticas, siguió toda esa cosa que siempre sucede con Cuba cuando se dice la palabra Cuba y sobre todo en el sistema de salud. Y bueno, ya se hizo una gran reunión, se convocó a una reunión en la Universidad de Harvard para que Cuba pudiera explicar, ¿sí?, el caso Cuba. Imagínense que se titulaba International AIDS Policies, The Case of Cuba. O sea, las políticas internacionales parecidas y ponían el caso de Cuba. Por supuesto, ahí estuvo la persona que representaba el país en ese momento, el doctor Terry, y fue allí a ese panel para enfrentarse a todas esas críticas y poder esclarecer exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Ese es un primer conflicto. Ese es un primer conflicto de la ética, es el primer conflicto ético. Recuerden que yo estoy haciendo esta exposición a partir de un claro objetivo, que era tratar de mostrar algunas de estos que yo considero conflictos éticos en el desarrollo de la enfermedad y de la epidemia, de la pandemia y la evolución posterior. Entonces ya ese sería, según mi opinión, un primer conflicto ético. O sea, verdaderamente fue violatorio del derecho humano la masividad del pesquisaje y el ingreso obligatorio de los enfermos. ¿Se presentó o no un conflicto ético-moral ante una violación del derecho humano de la población pesquisada y de los enfermos ingresados? Si están siguiendo mi conversación, bueno, pues creo que esa pregunta queda como que medio en el aire, ¿no? Todos los que están escuchando pues pueden tener en la parte que tiene todo este tipo de eventos, de que puedan comentar, hablar, preguntar, debatir, incluso tener discrepancias. Es una cosa muy interesante. Y ese sería, a mi juicio, el primer conflicto grande con el sistema, hasta desde el punto de vista estatal, gubernamental de Cuba, con relación a la forma en que se decidió hacer este tipo de intervención en la población para controlar la transmisión de esta tremendísima enfermedad. O sea, vuelvo a preguntarme, ¿fue violatorio del derecho humano con la masividad del pesquisaje y el ingreso obligatorio de enfermos? ¿Se presentó o no un conflicto ético-moral si se violaba el derecho humano de la población a ser pesquisada y a los enfermos a ser ingresados? Sea cual fuese la respuesta que se tenga, en el 91 ya se estableció el programa y en el 93 ya se estableció el sistema ambulatorio, o sea, ya no había nadie en el sanatorio, ya las personas podían estar dentro de su comunidad. ¿Esa respuesta sería en base a lo que se estaba diciendo o es una respuesta que venía de todas maneras? No se podía tener permanentemente a la persona ingresada. Ustedes saben lo que se representaba, no solamente el medicamento, sino la alimentación, el movimiento, bien, en fin, la familia que tenía que estar visitando. Y por lo tanto eso también benefició cuando se crea el sistema de atención ambulatoria en el año 1993. Digo todas estas cosas porque a veces es muy malo esto de la desmemoria. Y llegamos a un momento en que hoy, sí, el SIDA hoy, sí, no queremos hablar, no sabemos, a mucha gente no sabe ni por dónde va. Pero tuvo todo esto, o sea, para llegar a la etapa esta que tenemos hoy de cronicidad y decirlo con toda claridad, algo se hizo previamente y siempre me ha llamado la atención el hecho de que la gente se cultive esa desmemoria de no saber exactamente en el momento actual qué lo precedió. Vienen ahora los conflictos éticos en la evolución. O sea, esos fueron los conflictos en el inicio de esta situación que se presentó de forma abrupta con el surgimiento de esta epidemia en Cuba de SIDA. Dijimos eso. Creo que el conflicto mayor estuvo representado por lo que ocasionó la masividad de la pesquisa en la población y el ingreso de los pacientes. Siempre se dijo, y lo dijo el profesor también, el doctor, que siempre se consultó con él y con la familia. Definitivamente no fue que lo tomaron de la mano y lo llevaron allí. Creo que eso también hay que aclarecerlo, pero definitivamente quedó un conflicto ético, lo creo.
Entonces, eso pasó con los inicios, pero según evolucionaba la epidemia, aparecerían otros conflictos éticos. Entonces aparece esta información que dan en su libro el doctor Strush y la doctora Shoa, también la dio en otro documento que ese sí está inédito, que es un proyecto de investigación que ella está haciendo para su doctorado. En el periodo 86 de 2021, fíjense la cantidad de años en función de eso. ¿Cuál fue el conflicto mayor? Creo que he tratado de escapar, de buscar muy bien para precisar y que todos me ayuden. Las personas que me están escuchando pueden ayudar a dudar si ese es el conflicto, si había otros o si no existió ninguno. Es una cosa muy interesante que venga ese debate. Pues en ese desarrollo, en esa evolución de la epidemia, una de las cosas más complejas fue la presencia de poblaciones vulnerables, o sea, las personas que más riesgo tenían de enfermar, las personas que más enfermos aportaron, las personas que más problemas desde el punto de vista de comportamiento aportaron. Y ahí aparece entonces el grupo de los hombres que tienen sexo con hombres, que se considera dentro del programa actualmente todavía el grupo de mayor riesgo, en el sentido del control de la enfermedad. ¿Qué había sucedido en ese periodo también? Bueno, ¿cómo nos habíamos comportado epidemiológicamente? Bueno, pues a los que les gustan los números, epidemiológicamente, bueno, tenemos una tasa baja. Ya 21 metros acá, tenemos una tasa baja, 0.16 por habitante en 2010 y luego en el 20 a 0.13. O sea que hemos descendido nuestra tasa de incidencia de la enfermedad. O sea, una manifestación clara del control, de que verdaderamente las acciones fueron efectivas, eficaces y se disminuyó la incidencia de la enfermedad. Y la prevalencia es de 0,4% en personas que tienen de 15 a 49 años, que se supone que sean las personas que tienen una vida sexual mucho más activa. No olviden cuál es la forma de transmisión de la enfermedad. Independientemente de que haya una transmisión sanguínea, una transmisión por inyectables, pero hay una transmisión básica, que es la transmisión cuando se tienen relaciones sexuales no protegidas. Y por supuesto, en un país que tiene 14 provincias, tiene que haber una provincia más que otra. Bueno, pues se explica por los expertos, por los que llevan todos estos programas, que en ese periodo, hasta el año 2020, la provincia de La Habana, Villa Clara, Pinar del Río, varias provincias. Este no es el tema de la conferencia, es simplemente darle como una especie de panorama donde se sostiene todo esto que estoy hablando de los conflictos éticos. En el primer trimestre de este año, del 2023, ya había en el país 39.702 personas diagnosticadas desde el comienzo de la epidemia y 31.746 tenían VIH de forma crónica, 26% con más de 50 años de edad. O sea, fue efectivo el tratamiento, fue efectivo las medidas de control, la persona tuvo supervivencia, que hay personas mayores de 50 años que son el 26% de todos los cubanos que padecen esta enfermedad que se llama VIH-Sida. ¿Cuál fue el conflicto en esta etapa evolutiva de la enfermedad? Se concentra bastante en este grupo poblacional vulnerable de los hombres que tienen sexo con hombres. Y se empezaron a hacer las estrategias centradas en esos grupos. O sea, ya no era masiva la pesquisa, ya no era buscar activamente a todo el que se sospechaba, sino que ya, dados los resultados de la evolución de la epidemia, se pudo concretar el grupo que verdaderamente había que ponerle todas las luces, o sea, tratar de resolver bien todos sus problemas y que la persona fuera modificando en función de la enfermedad tan complicada que tenía. La estrategia en Cuba, para esa etapa ya, mejora muchísimo. Cobertura en la atención, se puso a la persona en el centro el programa se puso en el centro del ser humano digno, bajamos las actividades de la atención primaria, bajamos en el mejor sentido, creo que siempre la atención primaria está por encima de todo, aunque diga primaria y baja. En la participación intersectorial, pero, según dicen los expertos, esa estrategia no estaba exenta de barreras. Y entre las barreras, consideran los tabúes culturales y los recursos. Pero fíjense bien, dado el tema de la conferencia, los tabúes culturales. ¿A qué se le está llamando? Tabú cultural. O sea, aparece de nuevo una creencia, un comportamiento, un pensar, una actitud. ¿Tabú cultural para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? Bueno, se da definitivamente con ese grupo altamente vulnerable
de los hombres que tienen sexo con hombres, o de las personas que padecen SIDA, aunque no tengan ese comportamiento sexual. Tabú cultural. Anoten bien ahí si quieren después hacer algún comentario con relación a esto. Esta estrategia tenía 3 elementos fundamentales. Un elemento contextual vivencial, un elemento ético normativo y un elemento cognitivo instrumental. Luego me quedo en el ético normativo, que es el tema de esta conversación que tengo con ustedes. Ahí que se buscaba una concepción de justicia social. En ese ético normativo, una concepción de justicia social. Ahí, a partir de ahí, se empezaron a hacer investigaciones y acciones en los aspectos relacionados con 2 cosas: el estigma y la discriminación de estas personas. Aparecen entonces 2 cuestiones que son de esas que caen como grandes piedras: estigma y discriminación. No pueden vincular el estigma y la discriminación al comportamiento ético, tanto de la persona que lo padece como de los que tienen que atenderlo. El estigma y la discriminación. ¿Cuál es el origen del estigma y de la discriminación? Aparece ahí ya otro segundo conflicto grande desde el punto de vista ético. ¿Cuál es el origen del estigma y de la discriminación? ¿El temor al contagio por esas personas o el rechazo al comportamiento sexual de los enfermos? ¿Cuál es el conflicto ético? ¿De dónde surgió? Entonces vamos a ligarlo con el tabú. O sea, ¿es un temor a la enfermedad como tal o es un rechazo al grupo que tiene esa práctica sexual o ese comportamiento que ha sido siempre tabú y rechazado? Si se considera ese tabú como una barrera, origina ese tabú otro conflicto ético en el desarrollo de la enfermedad. Tenemos 3 grandes pilares en que sentarnos para valorar este conflicto ético en el desarrollo de la enfermedad, en el desarrollo del control de la enfermedad: el estigma, la discriminación y el tabú cultural. Las preguntas que hice, bueno, piénsenlas, o sea, grábenlas un poquito y pueden después dar opiniones. Recuerden que no me voy a cansar de solicitarles opiniones, o sea, que verdaderamente después que yo termine, que definitivamente lo que estoy haciendo es una introducción con cosas que están a veces sueltas, a veces bien concatenadas, para que todos pensemos un poquito en lo que significa el conflicto ético de una enfermedad que está ahí y que nos ha creado bastante dificultad. Ahí termina lo que serían los conflictos en la parte de la evolución, del desarrollo de la epidemia y la forma de controlarla. Pero viene un bloque interesante que son los conflictos en las personas. ¿Cuáles son los conflictos éticos de las personas que tienen VIH-Sida? Ahí fue donde utilicé las 2 investigaciones. Una primera que se terminó en el año 2015 y otra que se terminó el otro día, en el año 2023. La primera, ¿cuál era el objetivo de la primera? La primera era identificar el comportamiento ético-moral de personas con VIH-Sida, al reconocer que la enfermedad es un complejo problema de salud, no solamente por su afectación psicobiológica, sino también porque influye directamente en la esfera moral y social del individuo. Esta investigación iba a un área de salud a buscar las personas que vivían con VIH-Sida y tratar de indagar su comportamiento ético-moral como seres humanos y como parte de una sociedad. ¿Qué se hizo? Bueno, se elaboró un patrón de comportamiento, se hizo un patrón, un modelo, para tratar de llegar a ellos y preguntarles y cuestionar, indagar. Y ese era un patrón que tenía varios componentes o dimensiones. Tenía el conocimiento ético-moral sobre la enfermedad que tenía la persona. Ahí estaba la percepción social individual de la enfermedad y el derecho a la confidencialidad. Anoten eso también, porque la palabra confidencialidad, el sentido es sumamente importante en este asunto de los conflictos éticos. La otra dimensión que tenía el patrón era el sentido personal que para su vida tiene en la enfermedad. Las relaciones morales, ¿qué significaban para ellos? La actitud moral de estas personas, la actitud de las personas frente a la enfermedad, la responsabilidad individual
la responsabilidad social y la responsabilidad solidaria. O sea, era un conjunto, era un collage de diferentes dimensiones para poder acceder, llegar, penetrar y entender qué cosas pensaban esas personas con relación a su comportamiento ético moral. Se entrevistaron 40, eran 45 la selección, la muestra, y se entrevistaron 40, las otras 5 fueron múltiples razones, unos que se fueron del lugar, otros que fallecieron, en fin. Solamente quedaron esos 40. Y los resultados, bueno, los resultados manifestaron unos conflictos éticos tremendos. ¿Cuántos se identificaron en estos resultados? No se detectaron con facilidad el estigma y la discriminación que se trata de reducir o eliminar con la estrategia de control. Si la estrategia dice que estamos ahí porque la estamos haciendo, la estamos elaborando y la estamos aplicando para disminuir ese estigma y esa discriminación, en la investigación afloraron completamente esas manifestaciones y de verdad nos quedó un gusto amarguito de que no se pudieran hacer más cosas como para resolver eso. Por ejemplo, estos son los ejemplos que vimos, unos cuantos, ¿por qué se estigmatiza a una persona cuando va a buscar empleo? ¿Por qué se estigmatiza? Cuando dice que padece VIH. Ah, no, ya es otra cosa, ya el trabajo no es ese, ya no es el mismo trabajo que hacía. ¿Por qué? ¿Por qué existe estigma y discriminación en muchos centros de salud, donde las personas que viven con el VIH padecen actitudes prejuiciosas por parte de los proveedores y hasta les envían los servicios? Esa actitud prejuiciosa, eso es un problema ético, moral. ¿Por qué voy a tener ese prejuicio? ¿Por qué? Por el famoso tabú anterior cultural que tengo. ¿Por qué no lo voy a atender? ¿Por qué cuando tengo que atenderlo tengo que hacerlo de otra manera? ¿Por qué si viene otro paciente cambio la actitud? Esas son cuestiones éticas, profundas, amplias, y que están inmersas dentro de este problema que se llama VIH-Sida. Se quejaron mucho del asunto de las dietas, de ir a buscar la dieta, de ir a buscar el medicamento a un lugar donde todo el que llega sabe, todo el que lo ve sabe que esa persona está yendo allí porque tiene esa enfermedad. Eso también es un conflicto ético que tiene el sistema. Es un conflicto ético de un programa. ¿Cómo voy a resolver eso? ¿Cómo voy a hacer lo que no se distingan? ¿Dónde está la solución? Me parece que son cuestiones que se han pensado poco y que verdaderamente deben profundizarse, deben ampliarse. Porque ya con la cronicidad, él va a padecer la enfermedad siempre. Entonces, ¿por qué seguirlo aislando cuando le tienen que dar la dieta, cuando le tienen que dar el tratamiento, cuando le dicen vaya para allí, siéntese aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son también grandes conflictos éticos. Y esta investigación dio esos resultados que incluso me han impulsado a hacer esta conversación con ustedes en relación a si realmente existen o no esos conflictos con esta enfermedad. La segunda tesis es un estudio mucho más reciente y con la novedad de estar enfocado desde la bioética de la intervención. O sea, aquí llega un momento en que aparece un término nuevo. Bueno, nuevo no. Si lo escucha el doctor Costa me dice, bueno, está nuevo. Bueno, pero la persona que hizo, la investigadora, enfocó muy bien la bioética de la intervención. ¿Para qué? Para explorar dimensiones del contexto social con las personas seropositivas al VIH en condición de cronicidad y que iban a una consulta especializada para crónicos. Se encuestaron 85 personas, ¿verdad? Y se identificaron cosas como desigualdad de ingresos, limitación de las redes de apoyo que tenía y el estigma internalizado. Aparece una nueva versión, estigma internalizado. ¿Qué significó eso? Cómo ellos se vieron, cómo ellos se echaron encima el estigma a punto de partida del tratamiento que están recibiendo, de la forma en que los veían y sobre todo del asunto de la confidencialidad. La confidencialidad sobre el diagnóstico, la elección sobre el lugar para la atención sanitaria y la recogida de la terapia son algunas de las formas en que el estigma puede manifestarse, desencadenando aislamiento e incertidumbre en estos individuos. ¿Cuál fue ahí el conflicto? Si se consideran el estigma y las manifestaciones de discriminación o maltrato una violación continua de los derechos de las personas seropositivas, no estamos delante de un conflicto ético. O sea, yo le estoy violando el derecho porque si tiene que tomarse medicamento y quiere tomarse en un lugar y estoy diciendo que es aquí, pues entonces definitivamente él tenía el derecho a opinar con relación a su tratamiento. Definitivamente aquí están los temas, aquí está el problema, aquí está el conflicto, el meollo de esta intervención, de este conversatorio. ¿Qué se concluyó?
El VIH es una enfermedad que influye directamente en la esfera moral y social del individuo, al promover sentimientos de enajenación y marginalidad. Bueno, pues ¿saben qué? Que se presentó un problema tecnológico. Esto siempre sucede en el momento que yo llego a leer las conclusiones. Así que por lo tanto aquí se las leo. En definitiva ya no faltaba tanto. Lo que quería señalar era lo siguiente. El VIH-Sida es una enfermedad que influye directamente en la esfera moral y social del individuo, al promover sentimientos de enajenación y marginalidad. Los resultados positivos alcanzados en el control de la epidemia de VIH en Cuba no deben invisibilizar los conflictos éticos que se derivan de las actividades implementadas desde que se inició todo el control de la epidemia, ni los dilemas éticos que se presentan en las personas que viven con VIH-Sida. Eso no se debe invisibilizar. Después de transcurridos más de 40 años de iniciada la epidemia en Cuba, es imprescindible un cambio cualitativo en el modo de abordar la complejidad ético-moral de la enfermedad, aún más cuando se ha reconocido como una enfermedad que ya es crónica. Bueno, agradezco muchísimo lo que hayan atendido. Espero algunos comentarios, si los quieren hacer, no es obligado, y sobre todo si han estado de acuerdo o no y se han cumplido las expectativas de los que ustedes se sentaron para escuchar mi conversación. Muchas gracias y nuevamente reitero las gracias al doctor Carlos Sim.